¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les habíamos anunciado la presencia del doctor Héctor Paglia, abogado y doctor en economía. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿cómo le va, Alfredo? Le corrijo, no soy abogado, soy profesional en ciencia económica, soy doctor en ciencia económica. Sí, no, por las dudas, después me va. Claro, por ahí convence que no tengo. ¿Dónde hizo el doctorado, doctor? En la Universidad Nacional de Córdoba, con mucho orgullo. Bueno, con mucho orgullo. Sí, señor. Doctor, ¿por qué no nos explica una cosa? Mire, yo ahora me sorprende porque hay aumento en todo. Y la prensa, los economistas dicen, tiene que hablar Fernández, tiene que contarnos con el plan. Macho, ¿por qué no le preguntan a este hasta cuándo va a seguir destruyendo esta asociación ilícita? ¿Hasta cuándo va a seguir destruyendo el país o no? ¿O me equivoco? No, hay que ponerlo en estos términos, Alfredo. Es cierto, causa sorpresa que la escalada de precios, por ejemplo, en el día de hoy se ha anunciado el aumento del impuesto a los combustibles, lo cual va a implicar un nuevo aumento de combustible y esto se derrama sobre el resto de la economía. Acá yo creo que lo importante es tener claro que en los próximos 40 días cada uno debe desempeñar el rol que tiene. El gobierno, como gobierno que está ejerciendo sus funciones, con la debida prudencia de tratar de preservar lo poco que queda para quien asume. Y quien asume, tener también la prudencia de ir dando algún tipo de señal que no va a poder ser el programa completo hasta que no asuma, por dos motivos muy contundentes. Primero, que tiene que saber cuál es el inventario que va a recibir, y segundo, que dada lo difícil de la coyuntura, las medidas que vayan a tomarse no pueden anunciarse tantos días antes, porque genera lo que siempre ha pasado, ciertos anticuerpos, ciertas reacciones, sobre todo en aquellos sectores que vienen acostumbrados en los últimos años a vivir y a obtener rédito de la especulación. Entonces, en ese contexto se coloca lo que usted bien señala. Hay que ser, la prudencia tiene que ser la guía en estos 40 días que están quedando para el cambio de gobierno. ¿Qué mensaje dio Trump invitándolo al presidente electo nuestro, doctor? Bueno, yo creo, usted sabe cuál es mi postura con respecto a las políticas de Donald Trump, y en ese sentido creo que ha dado muestra una vez más de una gran sabiduría política, de demostrar que en el centro de la escena está él, que no es Bolsonaro quien debe amonestarnos por cómo hemos elegido los argentinos, sino que realmente Argentina ha ejercido plenamente sus derechos democráticos, tanto en aquellos que han elegido a quien resultó triunfante como a quienes han elegido a quienes van a jugar el rol de opositor. Y en ese sentido, Trump, que tiene la habilidad y el poder, lógicamente, de tratar de vislumbrar el futuro en Latinoamérica, ha dado una señal muy contundente de apoyo, de disposición a escuchar, y le ha dicho a Fernández palabras que hacen a la apertura de un compás esperanzador frente a las vicisitudes que va a tener que afrontar el nuevo gobierno. Bueno, porque ellos estaban felices, Trump, por el hecho de que ya se había instalado la derecha en Argentina, en Brasil, pero estos movimientos de Ecuador, Chile, yo creo que también hay algo de esto, es decir, en el sentido de decir, bueno, voy a tener que recuperar algo de credibilidad, por eso lo apoyo ahora a Fernández. Yo en ese sentido creo que Trump ha sido mal interpretado en muchas cosas. Una de ellas... Interesadamente mal interpretado, porque si nosotros vemos cuáles son las políticas hacia adentro que está haciendo Trump, y yo lo veo muy cercano a algunos de los postulados del justicialismo. Claro. En el sentido de recuperar la industria nacional, recuperar los puestos de trabajo, recuperar la dignidad de la clase media, poner en un segundo plano la especulación financiera y poner el sistema financiero al servicio de la producción. Entonces, esto que es lo que votó el pueblo americano en su momento, cuando muchos desde afuera decían imposible que gane Trump, nosotros apostábamos a que iba a tener un triunfo resonante, pues precisamente estaba interpretando el sentir del pueblo americano. Así que en ese aspecto
yo creo que no es una cuestión contradictoria o acomodaticia de acuerdo a la realidad, sino que acá se estaba produciendo primero una situación de tensión entre los principales socios del Mercosur, a partir de expresiones totalmente inesperadas y destempladas por parte de Jair Bolsonaro, atacando no a las preferencias políticas que él pueda tener, que tiene todo su derecho a expresarlas, sino atacando al pueblo argentino, claro, que tiene un grado de hermandad muy grande con el pueblo de Brasil. Doctor, entonces por eso lo atacan y tiene tanta ofensiva Trump, entonces. ¿Es lo que les ha pasado entonces a los presidentes nuestros? Yo creo que esto, poniéndolo en un contexto más amplio, el mundo está frente a grandes cambios. Y esto vale para Argentina. Fíjese que la política monetaria, yendo al tema económico, la política monetaria en los últimos años manejaba dos instrumentos, que era la tasa de interés y la cantidad de dinero circulante. Y ha quedado demostrado que el manejo de la tasa de interés no produce cambios sustanciales en la realidad económica. Y los dos ejemplos son Argentina, con tasas del 70-80%, no logró bajar su inflación, que permaneció por encima del 50% anual. Europa, la contracara, tasas de interés negativos y no logra un proceso de crecimiento sustentable. Cantidades de dinero emitidas para comprar bonos, o sea que van dirigidos a quienes tienen el instrumento de especulación financiera, no a la economía productiva. Entonces yo creo que hay que mirar un poco más allá y hay que ir a una tercera opción en política económica, que es una gran coordinación, como jamás se haya visto, entre la política monetaria, pero también con la política fiscal. Pero es genial lo que usted está diciendo. No, doctor. Es genial, es la realidad que nos está marcando, que si no coordinamos política monetaria y política fiscal en un plan realmente consistente, que tenga en cuenta que esas variables numéricas que se ponen adentro representan a seres humanos y que por lo tanto va a haber que atender situaciones de necesidad por un lado y situaciones de crecimiento económico por el otro, es imposible lograr mayor justicia, mayor equidad. Veamos nuestros vecinos lo que están pasando y nos vamos a dar cuenta que allí están las causas profundas de la crisis que vive Latinoamérica. Entonces ahí está la raíz y la razón del Congreso Internacional que ha hecho el Papa, que va a ser el Papa el año que viene, invitándolo a Stiglitz, un nuevo orden económico internacional. Es que el Papa, que bueno, es sensible a estas cuestiones y indudablemente tiene una posición de poder muy importante, está convocando a que se discuta esta nueva realidad. Y esta nueva realidad hay que discutirla a la luz de una visión esperanzadora del futuro, una visión de realización del ser humano. Es imposible que el ser humano se realice si permanentemente va a tener la angustia que no sabes, primero si tiene trabajo, y si lo tiene, no sabe si ese salario le va a alcanzar para llegar a fin de mes. Entonces, esa armonía es la que va a haber que lograr y que no está exenta de sacrificio. Por eso yo digo, el próximo gobierno en Argentina va a tener que encarar una realidad económica y una economía de guerra, en donde va a haber que tomar medidas muy fuertes para poder encaminar el gran problema que hereda Fernández. ¿Cuál es el gran problema que hereda la nueva administración? Una economía que no crece porque sus recursos están puestos al servicio de la especulación financiera y solamente crecen aquellos sectores de servicios vinculados a la energía, a los combustibles, etc. ¿Y no lo pueden desestabilizar el sistema financiero al próximo gobierno, teniendo en cuenta si hay una postergación o una retracción o una disminución de la tasa de interés, por ejemplo, de las LEBAC y la ELIC? Bueno, que esas cuestiones va a haber que resolverlo porque es una bomba de tiempo y el gobierno va a tener que lograr, y creo que la primera señal que hubo, por más formal que haya sido esa reunión o desayuno entre el presidente actual y el presidente entrante, dan señales de que hace falta una cohesión política muy grande para no caer en situaciones sociales que después no puedan manejarse. Entonces hay que ser prudentes. Yo creo que esa mesa de negociación y de pacto que está proponiendo el próximo gobierno debe ser una mesa en donde todos se acerquen con la voluntad de preguntar qué hay que poner, no qué vamos a sacar. Tanto los asalariados como los empresarios,
como la propia Iglesia, si participa, el sector político, en donde ese sacrificio es el que va a redundar en definitiva en la paz social y en el crecimiento del país. Doctor, nunca el Fondo Monetario ha hablado de reducción de los valores de la deuda, de las acreencias que tiene. Y esta vez le está pidiendo a los fondos buitres y los fondos buitres le están diciendo, no, ustedes también participaron de esto, una reducción de la deuda. Es insólito. Bueno, no la pide porque no le permite sus estatutos. Claro, claro. Pero acá hay una puja de intereses entre los acreedores privados y el Fondo Monetario, que va a tener que tener, valga la redundancia, una negociación que implique darle aire a Argentina para que crezca y que a partir del crecimiento pueda honrar esas obligaciones. Creo que es una muy buena señal no arrancar repudiando la deuda, sino diciendo tengo voluntad de pago, pero nos vamos a sentar a conversar en qué términos. Yo le doy un solo dato. Del 2020 al 2023, al próximo gobierno le vencen 180.000 millones de dólares, incluido lo que empieza a pagarse del Fondo Monetario. Es imposible que la economía argentina, parados hoy, piense en que va a poder pagar en 180.000 millones de dólares. Y en el 20 hay 35, 40.000. Claro, porque hay un default nacional, malas tasas. Más los bonos reperfilados, más toda la deuda que ha devengado el Banco Central a través de colocación de pases pasivos, por un lado, que tienen un día de vencimiento. Y la plata que le han robado al ANSES, al Banco Nación. Bueno, ese es otro tema que también, por eso yo hablo de que hace falta un plan integral que ponga dentro todas las variables y las armonice de forma tal que actúen como corresponde. Acá hay un problema muy serio, como usted dice, en la descapitalización del Banco de la Nación Argentina, que lo viene denunciando la Asociación Bancaria desde hace tiempo, que escribimos hace 2 o 3 años al respecto cuando señalábamos que el presupuesto en ese momento del ministro Duhovne implicaba que como tenía excesos del Banco Nación, esa plata se la aportara al accionista, y yo lo que decía era qué pasa cuando venga la época de vaca flaca. Vinieron la época de vaca flaca y el Banco Nación sigue alegremente prestándole dinero al Tesoro para hacer frente a obligaciones corrientes. Bueno, eso va a haber que analizarlo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES también. Y como le digo, con la mira hacia el futuro, con la mira de pensar en un país que tenga oportunidades para todo, va a haber que poner en marcha un programa que tenga decisión política, pero también apoyo político, porque un solo sector no lo va a poder lograr. Doctor, hace falta también un sacrificio de la clase política, ¿no? Yo creo que es la primera. Yo no estoy en contra de la clase política, pero sí que reduzcan algo sus percepciones. Absoluto. Yo creo que hay que tomar los presupuestos en los 3 niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, hacer una apertura total de las distintas partidas. Yo he hecho un cálculo. Entre los 3 niveles de Estado aproximadamente hay un 40% del PBI que se va en sostener la estructura estatal nacional, provincial y municipal. De ahí solamente reduciendo los que son gastos superfluos se pueden ahorrar 7 puntos del producto. 7 puntos del producto. Entonces hay que ponerse a analizar los presupuestos en los 3 niveles del Estado para sacar programas que se superponen, programas que no cumplen ningún objetivo pero sí requieren fondos, mejorar la eficiencia. Mire todo lo que le estoy diciendo y no le estoy diciendo que hay que despedir personal, exacto, que hay que recortar la planta, y en un plan que sería interminable acá describirlo en detalle, le doy ese número, 7 puntos del PBI pueden ser ahorrados. Pero mire cómo piensa usted, mire si viviera en Córdoba Centurión o Esper le hace una manifestación en su casa para repudiarlo. Pero esas son expresiones políticas que en buena hora que están dentro del sistema y se expresan allí, y veamos los porcentajes de votos que obtienen y ahí sabremos qué postura asumir. La última pregunta, doctor. ¿Puede producirse un acuerdo general para que aquel gobierno, aquel funcionario que tome deuda en una forma burda como actualmente lo pague con sus bienes personales? Mira, ahí no hace falta ningún acuerdo, ahí lo que hace falta es aplicar la ley. Y lo primero que hay que aplicar es devolverle al Congreso las facultades que tiene por Constitución de tomar empréstito y tomar endeudamiento. Y a partir de allí
el sistema de leyes en el campo penal son las que se aplican en los casos en que los funcionarios incurren en algún tipo de delito. Eso tiene que, si usted quiere reforzarlo con un acuerdo político, y bueno, nunca, lo que abunda no daña. Bueno, menos mal que vive en Córdoba, insisto, mire si lo agarra Feynman a usted o a alguno de estos Santoro, alguna de estas asociaciones ilícitas, le va a decir, la pucho, usted es muy grave lo que está diciendo, doctor. Es decir, que está en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. No, yo estoy a favor de todas las libertades esenciales del ser humano. Incluida esa que usted acá se mencionó. Por supuesto. Un abrazo, doctor. Muchas gracias.